Esta es la séptima reunión académica del ciclo. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Juan Guillermo Trujillo, que es médico de la Universidad del Bosque, con posgrado en radiología en la Fundación Santa Fe de Bogotá, radiólogo vascular intervencionista, es el jefe nacional de imágenes diagnósticas del grupo Colsanitas Keralty, que es una estructura muy importante en Colombia, y él nos va a hablar hoy acerca del manejo del dolor y el papel del radiólogo intervencionista. Es una charla realmente importante para que nosotros tomemos conciencia de este tema y vayamos en una avanzada para que lo hagamos nuestro y, y comencemos a ser un poco más independientes. Sin más preámbulos, Juan Guillermo, muchísimas gracias por aceptar la invitación en nombre del colegio, de la mesa directiva, y seguro que nos va a dar una súper charla. Bienvenido. Leandro, muchas gracias a usted, amigo y compañero desde muchos años. Quiero darle también gracias, obviamente, al Colegio Médico. Este tema a mí me apasiona porque pues, llevamos muchos años haciéndolo y con todo lo que nos está pasando hoy en día, cada vez más especialidades quieren hacer imágenes, pienso que es un tema importante. Por eso me encanta darlo y yo doy estas charlas mucho, sobre todo en ciudades más pequeñas, en centros periféricos, porque pues para nosotros es algo normal. O sea, nosotros hacer dolor es una cosa normal. En mi clínica el grupo de dolor es un grupo fuerte, pero no tan fuerte como nosotros, porque nosotros hacemos casi 20 o 25 bloqueos por jornada. O sea, yo estoy en la jornada de la mañana y en la tarde. Sin exagerar, estamos haciendo entonces más o menos unos 50 bloqueos por día, de todo lo que les voy a mostrar. Esta charla pues es como un potpurrí de todo lo que hago, todo lo que hacemos en el grupo, entonces creo que va a ser importante y al final miraremos en todos los temas que les llamen la atención. Voy a hablarles un poco de generalidades, entonces definitivamente el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que no solo modifica y perjudica la calidad de vida de quien la padece, sino que además afecta su entorno social, laboral, familiar y económico. Y esto es verdad. Alguien que tenga dolor no tiene una vida tranquila. Yo me acuerdo que tengo una anécdota de un profesor que también fue profesor de Alejandro, el profesor Espinosa, que me dijo: Trujillo, si uno a los 40 se levanta y nada le duele es porque está muerto. Yo ya lo entendí, ya tengo más de 40 y obviamente me levanto con dolores. Entonces, esto es un ítem muy importante. Es algo que se está manejando, es algo que es a diario, es algo que afecta a la gente, afecta a su entorno. Entonces, esto es importante tenerlo muy en cuenta y por eso es que se ha vuelto tan importante el manejo de esto. ¿Cuáles son los factores influyentes? Pues obviamente el mecanismo de acción y la localización, la respuesta individual, porque no todos tenemos una misma respuesta individual, no los hombres, no las mujeres, y con eso quiero evidentemente decir que las mujeres tienen mucho más tolerantes al dolor que los hombres. La ganancia secundaria, hay culturas que tienen eso, y como lo decía, pues puede ser también cultural. Entonces, esto tiene unos factores importantes que hay que tener en cuenta. Los síntomas asociados, pues tenemos una percepción del dolor físico, que no todo el mundo es igual, que puede producir una ansiedad, que eso puede llevar a la hostilidad y una hostilidad con un aislamiento, y esto puede ser recíproco, ¿no? El aislamiento puede llevar a una depresión y todo esto en conjunto lleva a disturbios de sueño. Fíjense todos los factores que pueden esto causar y lo que uno ve y lo que una persona con dolor puede causar en un núcleo familiar o en un ambiente de trabajo. En cuanto a las unidades de manejo de dolor y por qué se las quiero poner, porque esto es un tema que siempre vamos a manejar y ustedes lo van a ver como radiólogos, porque la gente de dolor es muy celoso con esto y no han podido entender y se molestan mucho con que gente diferente a ellos estén haciendo dolor. La unidad de manejo de dolor es la organización de profesionales de la salud que ofrece asistencia multidisciplinaria a pacientes con dolor crónico, garantizando condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. Entonces, eso no es solo gente de dolor, ahí está la parte de enfermería, ahí están los radiólogos que están haciendo, está anestesia, está la gente de dolor. Hay muchas cosas que pueden confluir en este equipo multidisciplinario y así hay que entenderlo. En el sitio donde yo trabajo ya se entendió, pero esto fue una lucha de muchos años, donde ya se entendió que los equipos multidisciplinarios funcionan
donde nosotros ya entendemos que ellos manejan algunas cosas y nosotros podemos ayudar en otras. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, obviamente siempre hay que sentarse, hay que mirar la historia, hay que mirar las imágenes, hay que hablar con el paciente, hay que explicarle al paciente en qué o qué le vamos a hacer, cómo se lo vamos a hacer, qué expectativas puede tener. Y además, pues los pacientes llegan siempre con mucha ansiedad cuando ellos saben que algún procedimiento así sea mínimamente invasivo se les va a realizar. Obviamente el consentimiento informado, eso no puede faltar, siempre hay que ponerlo, nosotros lo llenamos, ponemos todo, terapias alternativas y siempre lo debe firmar el paciente y ojalá algún familiar o algún testigo que tenga y esto tiene que estar antes del procedimiento. Lo hacemos aquí con escanografía, puede ser un TAC de 16, de 32, de 64, de 200, con lo que ustedes tengan, no importa. Esto va a ser corte a corte y lo que vamos a necesitar es las referencias anatómicas, lo podemos hacer con fluoroscopia y lo hacemos con lo que yo llamo que es la sala preferencial para mí. Es mi salita donde yo tengo una cama con un arco en C que se puede ser, que tiene mucha movilidad y además tengo el ecógrafo al lado. Entonces para mí esta es la sala ideal. Más adelante le voy a explicar con qué modalidad diagnóstica uso para los diferentes procedimientos y a veces se pueden combinar en el mismo momento que uno tiene el paciente ahí. Los materiales, pues siempre hacemos como un cóctel, lo que yo le llamo, es la solución salina, lidocaína, bupivacaína, betametasona y metilprednisolona. Estos cócteles cada uno los puede hacer a su gusto. Obviamente hay estudios, hay revisiones muy serias donde hablan de todo lo que es y cada uno con el tiempo va armando su cóctel como quiera y lo que quiera hacer. O sea, si el paciente quiere que de una vez le pase el dolor o que si no importa que el paciente se vaya con dolor pero después va a sentir mejorías. Hay gente que usa demasiado anestesia, entonces el paciente se duerme las piernas y tiene que esperar. Hay de todo. Pero uno con el tiempo va armando su propio cóctel. Pero estos son como los ingredientes más importantes. Las agujas, usamos espinocanes que van entre 20 y 22 gauge. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a hacer, vamos escogiéndolas y uno siempre las tiene a la mano. Los mecanismos de acción, pues la lidocaína o ivacaína, pues producen bloqueos de canales de sodio, inhiben la fagocitosis, disminuyen el oxígeno y la producción de lisoenzimas. Y los corticoides, pues disminuyen la fosfolipasa 2 y bloquean las conducciones de fibra C. Estos son temas muy por encima, pero obviamente de esto uno podría dar una charla completa para mirar los diferentes mecanismos de acción y qué sirve para qué, y en ese cóctel qué pone uno, si deja uno y el otro o si pone los dos. Esta es la idea. Yo empecé en el 97, pues hacíamos solo cervicales y lumbares. Y eso fue porque yo tuve un profesor que se llama Orlando Díaz, que es un neurointervencionista que ustedes deben conocer, que llegó de Boston y entonces me dijo, oye, aquí no hacen bloqueo. Le dije, no, aquí no hacen bloqueo, lo hacen los anestesiólogos. Entonces él sí hacía muchos bloqueos y empezó a hablar con la gente y empezamos a hacer bloqueos y yo hice mi tesis de grado, pues de radiólogo sobre bloqueos. Yo me acuerdo que él me ponía, hablaba con la persona y ya después de unos 10, 15 bloqueos ya me dejaba solo. Entonces él saludaba y se iba, volteaba la cara del paciente, gracias a Dios, porque así cogí mucha experiencia con los bloqueos y me empezó a apasionar el tema. Vamos a empezar desde cefalocaudal, entonces vamos a empezar a ver con casos y con pacientes más al final, entonces revisamos si hay algún tema específico que quieran revisar o que si lo quieren mirar o ahondamos un poquito más en el tema. Neuralgia de Arnold, la estamos haciendo, es el bloqueo de Arnold. Entonces, según la clasificación de la OMS, pues son los trastornos más comunes del sistema nervioso central, son dolores de cabeza recurrentes. La cefalea primaria y la otra por tumor u otra causa. 50 al 75% de los adultos entre los 18 y 65 han tenido al menos una cefalea en el último año. O sea, es una patología bastante frecuente. Y el 30% de estos pacientes han tenido migraña. Vamos a centrarnos más en la migraña y la jaqueca o en la cefalea tensional. La carga económica y social de las cefaleas es grande. Fíjense que el famoso chiste de que las mujeres dicen, no, hoy no, porque tengo cefalea. No, no es solo para eso, es también para muchas cosas de trabajo,
los pacientes se quejan mucho. Si ustedes se ven, más o menos está entre los años más productivos, que está entre los 18 y 65 años, o sea, toda la vida laboral. La incapacidad laboral y disminución de la productividad es importante a causa de esto. Hay un estudio donde muestra que en el Reino Unido más de 25 millones de días por año de incapacidad por cefaleas. La anatomía, los nervios occipitales, está el occipital mayor, que es el de Arnold, está el menor, que es un poco más lateral, y el tercer occipital, que es un accesorio. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hago yo? Pues yo prefiero hacerlo con ecografía. Entonces uso el palito de hockey, o que así lo llamamos, y entonces, o el palito de golf, y con eso llegamos mucho más fácil. Se pone los pacientes en la región suboccipital. Uno podría simplemente con palpación buscarla si la zona. Hay gente que habla que se puede palpar la arteria ahí, hay una arteria, pero yo personalmente les digo que lo hago es con la ecografía y es más como para buscar el sitio exacto. Aquí está el nervio occipital, uno lo va identificando, a veces se identifica, a veces no, pero como el sitio anatómico es la parte suboccipital. Obviamente hay que buscar puntos de gatillo, no solo la zona de Arnold, sino que también los pacientes, la mayoría, tienen siempre dolores del trapecio, entonces hacemos puntos de gatillo. Yo hago diferentes en la parte más proximal, después media y un poquito más lateral o más paramediana, de acuerdo a como el paciente me describa que está el dolor, y lo mismo lo hacemos lateral, bilateral. Entonces parte media, otras con el palito, poco más laterales buscando los sitios, y el paciente le va diciendo y ahí le ponemos la mezcla, no pues superficial. Precisamente para eso es el palito, para mirar a dónde lo pone uno, y entramos siempre como hacia la parte muscular. Los bloqueos del nervio trigémino, pues están las diferentes ramas. Uno está aquí, está el ganglio, entonces pues aquí está la mandíbula, está el pterigoideo y el arco cigomático. Entonces esas son las referencias anatómicas para uno llegar. La neuralgia del trigémino pues es dominantemente facial, el dolor es intenso y es espasmódico. Los pacientes que llegan, ¿verdad? Que llegan muy molestos y muy perturbados por el dolor, tienen periodos de 1 o 2 minutos que son muy fuertes, y entonces los pacientes se quejan mucho, y cuando llegan con una neuralgia, ¿verdad? Que es muy molesta, y ellos se sienten muy agradecidos cuando uno lo hace el bloqueo. Es en pacientes mayores de 50 años la mayoría, el pico está entre los 60 y 70, más del lado derecho, es un 60%, y pueden ser bilaterales en uno al 6%. También hay puntos gatillos, uno los puede buscar, pero definitivamente si uno mira la incidencia, es el 70% está en la zona del B3, que es más posterior y lateral, y el B2 en un 25%, y muy escaso en lo que son frontales y un poquito más hacia la región posterior. En cuanto a los tratamientos, pues farmacológico está entre el 25 y el 50, y el 8 es por intervencionismo. Entonces, sí tenemos un papel importante en el manejo de estos pacientes. La técnica es más o menos, uno pone al paciente con una ligera extensión de la cabeza, está la regla del 3, que es la comisura labial, que uno, aquí que les muestro, uno va un poquito más hacia atrás de la comisura, y del cóndilo también 3, y en la dirección ahí es donde uno pone la aguja. Uno a veces le dice al paciente que comprima, que haga como presión, y entonces uno le alcanza a tocar el músculo, el macetero, y ahí es otra zona de referencia. Lo hacemos con una aguja 25, y a veces se palpa por dentro de la cavidad bucal, pues para no pasarse y de pronto uno entrar a la cavidad bucal. Eso es lo que les decía en la regla de 3, más o menos 3 centímetros de la cavidad, aquí del cóndilo, y aquí es la zona donde uno más o menos debe entrar, aquí en un esquema, y aquí ya con fluoroscopia. Estos estudios siempre los hago, no son muchos, o sea, llegan por ahí 2 en semestre, y entonces se hacen con fluoroscopia. Este fue otro paciente, miren más o menos la localización. En cuanto al bloqueo del ganglio estrellado, pues nosotros siempre lo hacemos a la altura de C6, en la apófisis transversa. Se puede hacer con ecografía, o se puede hacer con escanografía, o se puede hacer con fluoroscopia. Con ecografía es útil porque uno puede coger el paquete vascular y lo rechaza un poco y entra hasta la apófisis transversa. A mí me parece más fácil hacerlo con fluoroscopia, inclusive entro la aguja, miro con ecografía,
veo que pasé el paquete vascular y entro hasta la parte de la apófisis transversa y entonces ahí con fluoroscopio ya veo que llegué y entonces no tengo ningún problema con la introducción del líquido. Es útil para el tratamiento en pacientes que tienen problemas de perfusión, sobre todo en extremidades superiores. Muchos nos mandan los vasculares porque a veces los pacientes después de cirugía hacen vasoespasmos y entonces nos piden que hagamos el bloqueo de ganglio estrellado. Para ver la eficiencia del bloqueo, pues hay que los pacientes presentan una inyección conjuntival, tienen un poquito de pífora, o sea, un poquito de lagrimeo, a veces hacen un poquito de congestión nasal, se ponen rojos, y el síndrome Horner definitivamente la pupila sí es eso es, no es inmediato, pero sí casi inmediato, o sea, a los 5 o 7 minutos ya se debe ver, y es uno de los signos para definitivamente decir que sí quedó bien hecho el bloqueo. Bloqueos de miembros superiores e inferiores. Articulación acromioclavicular. Como les digo, les quiero mostrar los casos que hacemos. Aquí de pronto no van a estar todos, pero es para que ustedes se den la idea de qué tanto estamos haciendo y que definitivamente es bueno, un rubro se puede decir, pero es una casuística grande lo que estamos haciendo. Si yo miro mi consulta, pues todo lo que son vía biliar, angiografías y todo lo que estamos haciendo, yo creo que el 70 y casi el 80% es dolor, que es una cosa interesante porque pues estamos haciendo muchos pacientes, somos los que más estamos haciendo y económicamente pues creo que es interesante mirarlo. Yo le decía a un compañero mío que a veces lo que se demoraba en una aorta no hacía ni la mitad de lo que yo hacía con los bloqueos, pero hay gente que le fascina y lo siguen haciendo, yo también hago mucho vascular, pero he encontrado en esto una parte interesante para el manejo y sobre todo una que se nos ha venido hacia nosotros, porque fíjense que cada vez los ginecólogos hacen las ecografías, los vasculares quieren hacer cada vez más, los de olor quieren ya meterse, ya los deportólogos quieren hacer las infiltraciones. O sea, esto es un campo que nosotros hemos logrado traer hacia nosotros. ¿Y por qué hacia nosotros? Porque es que somos los dueños de las imágenes. Y lo que yo les decía a la clínica, porque los de olor en una vez vinieron a decirnos, pero nosotros también podemos usar el escanógrafo, es que el escanógrafo es de la clínica. Les dije, perfecto. Y las directivas me dijeron, sí, hay que dejarlos. Entonces, el jefe de anestesia hizo un bloqueo celíaco, hizo 180 cortes y se demoró 90 minutos. Entonces, pues, ¿por qué hay que hacer esa curva de aprendizaje si nosotros lo hacemos en 15 minutos y con unos, más o menos, con unos 15 o 20 cortes? O sea, tenemos que hacer esa curva de aprendizaje si ya hay gente que esté entrenada. Obviamente, si no hay más, como las nefrostomías, si no hay radiólogo intervencionista, pues le hacen los urólogos. Pero en este caso estamos nosotros, y es un grupo que ha cogido mucha fuerza y que se ha posicionado para bien y que han entendido el equipo multidisciplinar en la clínica y ya nos han aceptado con esto. Esta articulación acromioclavicular son pacientes que tienen cambios inflamatorios o cambios degenerativos. Se puede hacer también con ecografía y se ve muy bien con ecografía. Es más, ahora yo lo estoy haciendo mucho más con ecografía que con fluoroscopia. El tendón del bíceps es una patología que los ortopedistas cada vez más están revisándola y viéndola. Yo tengo un ortopedista que es especialista en hombro y solo maneja hombro y con él hemos hecho muchos casos. Los primeros que hicimos, yo me acuerdo que la corredera bicipital no la había visto en ecografía, porque esto lleva muchos años, y entonces la hacíamos con TAC, hasta que yo dije, bueno, miro la aguja, entonces llevé el ecógrafo y miré, y dije, esta es la corredera, y empecé a hacerlas con ecografía. Más o menos llevamos ya unos 1.700 casos, no lo hemos publicado, y es una lástima porque es una patología que está muy olvidada o no está ni a la importancia que hoy en día está cogiendo. Entonces lo que hacemos es que llegamos hasta el tendón del bíceps, le inyectamos, no dentro del tendón, debe ser peritendinoso, porque si ustedes inyectan el tendón, el paciente puede hacer ejercicio, se diseca y se desgarra y se rompe el tendón. Y esta es la visión que uno tiene el axial. La mayoría de los pacientes yo los funciono axial, entonces llego, los funciono, pongo la aguja al lado, inyecto y se va viendo esta imagen. Esto es para la foto, pero esta es la imagen. Y nuevamente importante, no entrar. Los pacientes con epicondilitis, miren lo que es de pronto una alteración, aquí está el cúbito y aquí está el húmero y el radio, entonces fíjense lo que es, esto es una lateral,
y miren lo que es lo normal y lo que está alterado. Yo le digo siempre a los residentes que es importante que ellos aprendan a mirar lo que es normal y anormal y siempre las hagan comparativas empezando. Ya después se le pone la mezcla y el paciente al segundo día ya está mucho mejor y a las 3 semanas que vuelve al control con su médico ha mejorado. En esto estábamos usando a veces sangre, estábamos usando también factores de plasma, factores plaquetarios, todo lo hemos hecho. A veces hemos simplemente raspado el tendón para que sangre y con eso también ayude. Hemos hecho de todo. Todo depende de la logística, cómo uno puede cuadrar, pero ya los deportólogos y los ortopedistas nos mandan a estos pacientes porque les ha ido muy bien con los resultados ya guiados por ecografía. Bloqueos del nervio femorocutáneo. Esto fue una paciente que le hicieron una biopsia de médula ósea. Entonces le hicieron una biopsia a los ilíacos, los oncohematólogos, y la paciente al segundo día empezó con un dolor severo. Claro, seguramente en la muestra hubo alguna, pues se tocó el nervio y la paciente con mucho dolor. Después del bloqueo, a las 12 horas ya la paciente estaba sin dolor otra vez. Lo que son infiltraciones de cadera, miren esto, una gran osteoartrosis. Los bloqueos de cadera son diagnósticos y terapéuticos. Muchas veces nos piden la infiltración simplemente para que el paciente sienta cómo se va a sentir con el trasplante. Entonces le dicen, mire, estuvo sin dolor, pues así va a ser. Hay pacientes que no mejoran, entonces le dicen, el trasplante de pronto no le va a ayudar tanto o el dolor es de otro lado. Entonces lo que hacemos es que esto simplemente es poniéndole aire. A muchos pacientes les ponemos ácido hialurónico para viscosuplementación, o pacientes cuando se hacen las artros también para saber. Hoy en día yo les pongo más aire para saber a dónde estoy, no, porque a veces con el ácido hialurónico en medio de contraste a veces puede poner un poquito de interferencia y puede molestar, entonces simplemente con aire. Bloqueo de nervios safenos, esto se hace sobre todo para prótesis o cirugías que le han hecho al compartimento medial. Entonces lo que uno hace es que busca el safeno externo con ecografía. Aquí está la vena y al lado de la vena está el nervio. Entonces uno inyecta al lado y el paciente al otro día también ya refiere mejoría, sobre todo como les digo, pacientes que han tenido cirugías del compartimento medial de la rodilla. Estamos ahorita empezando con hacer bloqueos geniculares, siempre las hemos hecho, pero ahora estamos empezando con ablación, porque se ha visto que los pacientes después de prótesis tienen muchos dolores y pues, hay gente que se queja y no se les puede hacer nada más porque ya están con la prótesis. Pacientes con osteoartrosis sintomática, ahí hay la clasificación de Kellgren-Lawrence, ahorita se las muestro. Pacientes que tienen artroplastias fallidas, pacientes que no son candidatos para cirugía y quieren hacerse esto, y pacientes que rechazan la cirugía y dicen, no, yo no me quiero poner porque a mi tía le fue muy mal, entonces no quiero prótesis. Entonces, estas son alternativas. O pacientes que han tenido bloqueos satisfactorios o con éxito, o lo mismo ablaciones. Las ablaciones no son definitivas. Lo que hemos visto es que los estudios que hay, que son más que todos los coreanos que tienen casos de 100, 200, 250 casos, el doctor Choi sobre todo, hablan de que tiene una mejoría entre 6 y 9 meses. Entonces, al tiempo hay que repetirla, pero pues hemos aprendido que inclusive con las ablaciones de los hepatocarcinomas, por ejemplo, ahorita tengo un paciente que lleva 6 años ya y cada 8 o 9 meses viene para cuando le sale uno nuevo o creció al lado, y así lo hemos manejado. Entonces lo hemos entendido igual con esto de las ablaciones. Esta es la clasificación, ahí están los diferentes grados, se hacen en los grados 3 y 4, y estos son los puntos. Lo que uno busca es las geniculares superomedial, el superolateral. Este es el del ratináculo medial, este no se hace, se hacen estos dos. Este es el infrapatelar, que tampoco se hace, y se hace el inferomedial. Entonces, se hacen estos 3 puntos. A veces, si los pacientes se quedan, se puede hacer también algo del lateral, pero estos son los 3 puntos, y así se ven más o menos cuando uno los ve en lateral. Hay que poner mucho cuidado porque están las ramas geniculares, la arteria genicular. Entonces, si uno no mira, entonces a veces lo que tenemos que hacer es meter un poco con ecografía, mirar con fluoroscopia y mirar que no exista ninguna, porque puede haber hematomas, puede haber hemartrosis o puede haber pseudoaneurismas, pues que obviamente van a interferir en la recuperación del paciente y sobre todo en la mejoría del dolor. Esto es cuando uno lo hace con fluoroscopia, pues uno busca los puntos. Estos son los puntos de referencia. Esto es en la AP, este es el superomedial, el infromedial,
¿no? Y esto es lo que uno hace, lo pone en lateral y uno mira y ahí debe entrar más o menos 3 o 4 centímetros. Lo que yo hago es que uno entra más o menos hacia la mitad. Entonces, ahí es donde es muy importante el arco en C porque uno puede mirar exactamente a dónde va a posicionar la aguja y que cree uno que está en el sitio adecuado para esto. Cuando uno hace esas ablaciones, pues se le debe poner un poquito de silocaína antes, o sea, con la cánula uno entra con un espinocan y en tándem puede poner la cánula y ahí le pone un poquito unos 3 minutos antes para que no la haga molestar y después se le deja la cánula y se le puede poner un poquito de metilprednisolona pues para que no vayan a hacer neuritis y para que ayude que también en el manejo del dolor. Bloqueos en pelvis, los bloqueos del ganglio imparo de Walter, pues todo lo que son las coccidioidinias, vulvodinias, proctitis, todos los dolores crónicos postquirúrgicos, inclusive pacientes con herpes zóster, todo eso lo hacemos con este ganglio. Lo que uno hace es que busca la unión del sacro y el coxis, la cartilaginosa, entra uno al espacio presacro, inyecta y ahí está el ganglio. Esa es una forma de hacerla. Yo ahora a veces lo estoy haciendo con escanografía, busco el sitio, la parte, entonces ahí entro y lo pongo aquí en el espacio presacro, me ha ido bien. Inclusive a veces más rápido porque a veces tiene que palpar uno mucho y mirar en pacientes obesos, a veces la fluoroscopia no es tan fácil, entonces he preferido y me ha dado muy buenos resultados hacerlo con fluoroscopia, con TAC, perdón. El del hiato sacro, dolores también del hiato sacro, entonces esta es la representación anatómica, lo que hacemos es buscamos, porque ahí es donde no hay difusión, ahí entran exactamente y hacen la infiltración del hiato sacro, y esto da mucho, sobre todo en pacientes con dolor postparto, se hace mucho bloqueo del hiato sacro. Músculo periaminal o lo que yo llamo también el síndrome de la billetera, pacientes que llegan con el músculo periaminal, una hipertrofia y hacen compresión sobre el ciático y tienen dolores severos. A veces llegan a este punto después de que le han mirado las sacroiliacas, que le han mirado la cadera y llegan a esto. Entonces, fíjense en esta paciente, nos pidió bilateral, pero fíjense que ustedes observan la diferencia que hay del grosor y de la morfología del piramidal. Este es el piramidal. Entonces, ahí esto es donde hipertrofia y ahí es donde hacen el dolor y la compresión. Entonces, uno lo que hace es que con escanografía llega al sitio, les inyecta y esto es lo que uno ve post. Todo lo que se ha infiltrado. Esto hace que desinflame. Esto es una cirugía muy grande y larga para hacerla porque hacen como una desinserción para los dolores, pero es una cirugía, como les digo, larga y peligrosa. Entonces, hoy en día nosotros lo que estamos usando también es Botox. Entonces ponemos Botox al año y medio, los pacientes vuelven y a veces hacen atrofias más seguidas, entonces de pronto se demoran más en volver, pero es una buena opción el Botox. Sacrococcígeos, fíjense que esta paciente tuvo una fractura y todo el mundo pensaba que el dolor era aquí, no, yo lo que hago es que me hago casi como palpo, casi lleno uno hasta el ano y uno va palpando y se va volviendo y la paciente me decía, no, el dolor no es aquí, era aquí. No era ahí en el sitio donde fue la fractura. Se le hizo la infiltración y al otro día, pues nosotros a veces le hacemos seguimientos o los médicos, sobre todo en estos pacientes que tienen mucho dolor. La paciente estaba perfecta, había estado muchos años con dolor y esto le sirvió. Sigue con sus medidas pues, de usar el roscón, de todas las medidas de no sentarse en sillas muy duras, pero con esto mejoró muchísimo. Los sacroiliacos se hacen bilaterales o unilaterales, de acuerdo con usted, se pueden hacer con fluoroscopia. A mí personalmente me parece más difícil porque a veces no puedo escoger si es en el tercio superior o medio. Lo ideal es hacerlo en el tercio medio o inferior, donde está la parte cartilaginosa y ahí uno entra y muchas veces logra uno entrar mucho más. En cambio, con fluoroscopia no es tan fácil, porque no es tan fácil escoger el sitio. Esta es una paciente que, si ustedes se fijan, tiene una megapófisis transversa con una articulación al sacro y tiene también una sacroileitis. Entonces, lo que hicimos fue que le hicimos la infiltración en la unión al sacro de la megapófisis y además también de la sacroileitis. El paciente evolucionó muy bien. Esa es otra cosa que nosotros tenemos, ¿no? Como los médicos son de la institución, muchas veces tenemos el feedback de estarles preguntando y nos están contando cómo van. Hay muchos pacientes, estos por ejemplo son pacientes que eran una bailarina de ballet y tenía dolor en los aductores. Y esta era una paciente postparto con una pubalgia severa.
Si ustedes se fijan aquí, obviamente aquí están las sensaciones de los aductores, del mayor, del menor y el mediano. Y entonces, a veces, de acuerdo, yo le pregunto al paciente si es anterior o posterior el dolor, porque si es posterior, hay que acostar al paciente boca abajo y hay que hacer la infiltración posterior con fluoroscopia. Y si es anterior, pues se hace boca arriba. Fascitis plantar. Hay una alteración en la intensidad de señal en la resonancia. Hay algo que podría ser un espolón calcáneo. Antes la hacía con fluoroscopia, pero entonces era en lateral y a veces no era tan fácil porque pues no era, a veces me iba muy medial, no llegaba hasta el sitio. Hoy en día lo estaba haciendo con ecografía. Si ustedes ven, miren la diferencia que hay entre lo que es aquí la fascia, que esta es la parte normal y esta es la anormal. Entonces uno entra con la aguja hasta el sitio y ahí se hace la infiltración. Es doloroso el procedimiento porque además es una zona muy vascularizada, pero los pacientes vienen muy agradecidos porque definitivamente les cambia la vida con estas infiltraciones, a pesar de todas las plantillas que usan, de los zapatos especiales. Esto les ayuda muchísimo en la recuperación de la fascitis. Estos son los saqué de, hay una cosa que se llama Radiology Assistant, que es como una página, ustedes la deben conocer, es muy buena y hay un artículo muy bueno sobre inyecciones en las articulaciones y yo siempre les muestro esto a los pacientes para que más miren, entiendan cuáles son los volúmenes que deben usar para las diferentes articulaciones. Y es una guía importante porque, perdón, con esto saben más o menos a qué se deben preparar y cuánto deben tener las agujas y las escoge uno, pero sí es importante tener en cuenta más o menos cuánto le va a poner uno a las diferentes articulaciones. Bloqueos de columna. Esto es quizás lo que más nos llega. Bloqueos de columna, nosotros tenemos un grupo muy fuerte de columna. Es un grupo grande, es un grupo multidisciplinario donde hay ortopedistas y neurocirujanos y ambos nos mandan igual. Cuando tuvimos esa pequeña discusión con los de terapia del dolor, fue importante porque ellos fueron donde los especialistas dijeron, óigame, no entendemos por qué ustedes están mandando a los pacientes a radiología, siempre ha sido terapia del dolor. Y el jefe de ortopedia se paró y le dije, porque los pacientes vuelven. ¿Qué es lo que pasaba con los grupos de dolor? Muchas veces les decían, no, yo no creo que usted necesite un bloqueo, tomes esta medicación, miremos a ver, vuelvan 8 días. Entonces, el paciente sentía un malestar porque decía, me están algo diferente y el médico tratante mío me manda y me hacen algo diferente, entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo donde mi médico tratante? Eso es algo que yo le he explicado a los residentes que se forman con nosotros, es que siempre hay que decir al paciente, tiene que volver donde su médico tratante, porque él es el que va a mirar cómo evoluciona y va a tomar la conducta terapéutica siguiente a los bloqueos. Obviamente, pues 2/3 partes de los adultos tienen dolor lumbar. Es la primera causa de incapacidad por encima de los 45 años, segunda causa de consulta médica, tercera causa de cirugía y la quinta causa de hospitalización. Los dolores pueden ser mecánicos o inflamatorios. Yo he visto pacientes con unas hernias gigantescas y no duelen. Y unas hernias pequeñitas y unos pacientes no se pueden mover y están totalmente incapacitados. Lo que yo pienso que la mecánica no es tan importante como la parte inflamatoria. La parte inflamatoria es la que produce la alteración y el dolor. Entonces, por eso es que los pacientes mejoran cuando uno le hace un bloqueo, porque le quita uno la parte inflamatoria. Los bloqueos pueden ser fascitarios, epidurales, selectivos de raíz o pueden ser multifactoriales. O sea, usted puede hacerle al agujero, puede hacerle también fuera de eso la faceta que tiene el campo o tiene también el agujero y la faceta y fuera de eso un canal estrecho. Entonces, son multifactoriales y en eso yo sí le creo mucho a los médicos, al médico, al grupo, porque ellos nos mandan esto. Cuando yo veo a los pacientes siempre les digo lo siguiente. Los bloqueos son diagnósticos y terapéuticos. Esta es la parte más importante cuando yo le voy a hacer un bloqueo a un paciente porque se lo explico y es lo que más insisto yo en las charlas. Diagnóstico porque si yo le hago el bloqueo al paciente y no mejora, no era el sitio. Aunque sea unos 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, debe mejorar. Y o al otro día vuelve y dice, no, ya estoy con dolor, pero me quitó. Y ahí después viene la parte terapéutica, que lo que yo he visto es que los bloqueos duran más o menos entre 8 y 14 meses. Hay pacientes de 5 años y hay pacientes de 1 semana. El síndrome fascitario, dolor en la madrugada, aumento en la extensión, disminuye con la flexión y disminuye con el ejercicio. Eso es lo típico. Los pacientes dicen que se levantan con dolor y a medida que van calentando, mejoran. Y en la noche cuando levantan otra vez con dolor o cuando están mucho tiempo de pie.
Esta es una pacientita, miren la columna, paciente de 90 años con dolor facetario. En esa época, cuando empecé a hacerlo, hice con escanografía, entra uno perfecto a la faceta, le pone uno la mezcla. Aquí también, antes hacíamos un poco de facetografías, ya no. Miren cómo se ve bien en la escanografía. Este fue uno de los primeros que hicimos y se veía muy bien cómo entraba. Pero empezamos a ver esto, pacientes que venían instrumentados, producían artificio y no era tan fácil hacerlos. Entonces empezamos a ver que con fluoroscopio era mucho más fácil llegar hasta los diferentes sitios y pues más usando el arco en C o composiciones oblicuas de los pacientes para llegar a los sitios específicos. Miren este paciente, miren esta escoliosis. Miren ustedes los cortes escanográficos para encontrarlos, no es fácil. Entonces definitivamente es mucho más fácil hacer los bloqueos con fluoroscopia en los diferentes puntos. Además, usted, un bloqueo de 6 niveles, que son L4, L5, L5, C1 y L3, L4, se puede demorar unos más o menos 10 o 12 minutos con fluoroscopio. En cambio, en TAC usted tiene que poner 6 agujas, se demora un poco más. Sí, tiene menos radiación, pero en general aquí, pues uno, como les digo, son procedimientos que varían entre 7 y 10 minutos. Este es un paciente que tenía un quiste facetario, tenía una enfermedad degenerativa importante y este quiste hacía compresión sobre la raíz. Entonces, entramos a la articulación, lo pacificamos y se le pone presión, le ponemos entre más o menos 10 y 12 centímetros de presión. El paciente siente mucho dolor porque obviamente hace compresión sobre la raíz, pero la mezcla que uno le pone un poquito de esparpator. Miren aquí lo que es la morfología, lo que era este quiste aquí, y miren cómo queda, ya se extravasa el medio porque se rompe el quiste. A veces no se rompen, entonces hay que hacerle una ruptura mecánica, entonces uno se mete con la aguja y rompe el espacio. Este fue otro paciente con otro quiste y no rompía, fíjense que estaba un poco calcificado, pero no entra y con eso rompe y la paciente siente mejoría. Este fue otro caso que hicimos, una paciente también con un quiste, entramos muy bien al sitio, mire que se opacifica perfecto lo que es el quiste, le pusimos presión y no se rompía. Entonces tocó con una aguja entrar al lado del saco dural y romperlo y hacerle una ruptura mecánica. Esto toca hacerlo con cuidado porque pues obviamente uno va a pasar aquí al lado del saco, pero si uno no tiene muy claro, sirve mucho al cirujano. Los bloqueos epidurales, miren este canal estrecho, pacientes con canal estrecho se quejan de dolores en ambos miembros inferiores, parestesias y disestesias. Lo que hacemos es que entramos con la aguja hacia el espacio epidural, se hace la epidurografía con medio contraste. Hoy en día ya no lo estamos haciendo con medio contraste, usábamos siempre iopamirón, hoy en día lo estamos haciendo con aire. Es más barato, más rápido, no toca gastar líquido, no hay que ponerle mucho porque a veces los pacientes pueden hacer un poquito de neumoencéfalo, entonces pueden tener cefaleas, entonces no hay que ponerle mucho, entre 1 y 2 centímetros es perfecto. Miren cómo se ve la epidurografía, es perfecta, no tiene ningún problema. Y esto es algo que les quiero mostrar porque siempre insisto en eso, a veces nos llegan de los clínicos y nos dicen, por favor, háganme un bloqueo epidural en el E3, L4, L4, L5 y L5, C1. Yo digo, pero ¿por qué mando los 3 niveles? Pues yo hago en el E4 y así cojo hacia arriba, hacia abajo, hasta que me tocó hacer una vez en un paciente esto y les mostré, yo no sabía por qué lo hacían ni más ellos, pues tienen todo el conocimiento de la anatomía, pero pensaban que de pronto no llegaban a los niveles. Mira, aquí estamos en el espacio epidural, mire cómo se ve, ya sabemos que la aguja está ahí, cogió, y miren que migra hacia arriba, hacia abajo de pronto no tanto, pero pues uno lo que hace es que puede poner, uno gira la aguja para que coja hacia abajo. Lo mismo lo hicimos con medio de contraste, entonces me pareció que de pronto ahí se veía que migraba mucho mejor, entonces hicimos la epidurografía y miren cómo ve, hacia los lados y coge un nivel por arriba o un nivel por abajo. Si ustedes ponen más cantidad, pues puede coger 2 niveles por arriba o 2 por abajo. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no hay que funcionar en diferentes sitios desde el espacio epidural. Ustedes aumentan el riesgo de tener de pronto una fístula o de pronto hacer una infección. Entonces, entre menos se funcione, menos sitios, mejor para el paciente. Y esto nos demuestra que definitivamente es muy útil y coge los espacios. Entonces, si ustedes les piden L3 a ese uno, pues se meten en el L4, que coge hacia arriba y también coge hacia abajo.
Bloqueos de raíz, fíjense lo que les decía, miren cómo se ve aquí cuando uno entra en la raíz y pone medio contraste. Ahorita les voy a explicar algo porque esto es importante para que ustedes entiendan algunas cosas de los bloqueos. Esta es una paciente entonces cervical, uno llega por vía posterior, antes lo acostábamos laterales, pero nos acuesta por vía posterior y uno llega exactamente a la salida de la raíz. Yo no les pongo silocaína a los bloqueos cervicales o epidurales porque una vez a una paciente le hicimos un bloqueo epidural, le hice la epidurografía y le puse la mezcla con silocaína y la paciente me dijo, uy doctor, tengo problemas para respirar, me siento ahogada. Yo de una vez hice código azul, que es el código de reanimación. Llegaron a los 3 minutos los anestesiólogos, todo lo que urgía de la biopsia, bloqueos de simpáticos. Complicaciones e infecciones, sí. Yo he tenido, pues hemos hecho, yo creo que he hecho más o menos 19.000 bloqueos y hemos tenido 3 meningitis. 2 por estafilococo aureus y 1 por epidermidis. Entonces yo ahí ya lo que aprendí es que siempre uso agujas independientes. Con la que yo le pongo la anestesia en la piel, no la vuelvo a usar para poner la mezcla. Entonces siempre uso 2 diferentes. Gracias a Dios, estos pacientes tienen 80% de mortalidad, pero no, los 3 pacientes salieron adelante en todo lo que llevamos de años y no ha pasado. Hematomas, sí, hay que poner cuidado, pacientes que están anticoagulados, hay que poner cuidado sobre todo en los opioidales. Radiculitis, sí, hace una radiculitis química. Yo tuve una paciente que hizo una radiculitis al corticoide y duró 20 días hospitalizada con manejo de dolor. Inclusive le hicimos otro bloqueo y no mejoró, pero después de los 20 días con antiinflamatorios mejoró. Cefalea cuando uno los funciona y hacen las fístulas, pero ya hemos aprendido que si la paciente apenas levanta y dice, uy, no me dio dolor de cabeza, no puedo, y se vuelve a acostar, de una le ponemos un parche, le sacamos 10 o 15 centímetros ahí mismo y en el mismo sitio donde hicimos el bloqueo volvemos a entrar con una aguja un poco más grande y le ponemos el parche. Estamos usando parches también para pacientes posquirúrgicos que han tenido rupturas de la epidural, de la membrana y entonces nos solicitan. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Estudios de medicina nuclear donde se hacen fusiones con mielotax. Vemos el sitio y ahí le ponemos nosotros los parches de esto. Los pacientes que tienen diabetes o hipertensos se puede aumentar, hay que decirles que estén pendientes, que se midan el azúcar, que midan la tensión y pues que estén pendientes para que de pronto pongan un poco más de la medicación para que con eso lo puedan mejorar. ¿Qué hacemos siempre? Recomendaciones de egreso. Yo siempre les digo a la paciente que deben tener un reposo inmediato, o sea, ese día quédense en la casa, no hagan nada, no manejen, no salgan, no vayan a trabajar para que estén tranquilos. Que no hagan terapia o ejercicio, porque los pacientes sienten bien y empiezan a hacer, no, mínimo en 8 días. Entonces, ya todos los médicos saben y estos pacientes, sea los que tienen terapia, saben que no la hacen después del bloqueo, sino 8 días después. Y obviamente lo que es más importante que le decimos es control con su médico tratante en 3 semanas. ¿Cuáles son como los puntos para llevar a casa? Uno, pues debe existir un entrenamiento, yo sí pienso que debe existir. Nosotros, nuestros residentes, pues como rotan, tienen una rotación específica casi por dolor, entonces terminan haciendo por ahí unos 15, 20 bloqueos en su rotación y después vuelven otra vez, o sea, ya tienen la idea de lo que quieren hacer, a los que les guste hacer o no les guste hacer. Es importante el equipo multidisciplinario, siempre hay que trabajar con la gente, hay que explicarlos, hay que llamarles, hay que hablar con los médicos tratantes para que ellos sepan cómo fue en pacientes y si hubo alguna complicación. La educación continua como esta, yo sí pienso que hay que hablarle a la gente para que entiendan de qué somos capaces, que ellos vean que estos casos difíciles se pueden hacer. Y el lema de nosotros es, si existe es funcionable. Y yo creo que esto que viene es la parte más importante. Lo que usted no haga, alguien lo hará. Entonces, debemos hacerlo, entrenémonos, busquémonos, empecemos despacio, porque fíjense que si no hacemos nefrostomía, los urólogos las quieren hacer. Si no hacemos ecografía o no hacemos toracentesis, ya los intensivistas lo quieren hacer. Entonces, esto es como algo que yo quiero dejarles para que ustedes lo vean y sobre todo para la gente que puede estar en formación y que ustedes están formando, es que entiendan que es un campo que se nos abrió, es un campo que con todo lo que nos están quitando, es un campo que se nos ha abierto y que debemos aprovechar y que tenemos todo para hacerlo, porque tenemos la pericia y tenemos las imágenes para hacerlo. El dolor está extendido en la tierra en proporción infinitamente más vasta que la alegría. Quien crea que no ha sufrido solamente tiene que esperar y tener un poco de paciencia. Como decía mi profesor, después de los 40, cuando usted levanta va a tener dolor. Y esto es verdad.
Entonces es un campo grande, es algo que podemos manejar y que se nos abre, y yo insisto mucho en esto, busquémoslo, miremoslo, poco a poco. Hay que hablar con gente, hay que hablar con los amigos, los primeros pacientes que sean exitosos, la gente va a ver la bondad que tiene hacerlo con imágenes. Yo siempre le doy gracias a mi familia porque, pues, con todo el tiempo que he dedicado a esto, pues ellos han tenido toda la paciencia del mundo y siempre están pendientes, que una veces no está en tanto esto, el dolor no tanto, con toda la parte vascular que uno a veces tiene noches que pasa derecho por fuera. Estos son mis correos, lo que quieran, si quieren casos, escríbanme, los miramos a través de Alejandro, doctor Cobos, como quieran. Me parece que esto es importante, que lo vean, no sé si les apasiona o no les apasiona, pero creo que es algo importante para nosotros los radiólogos, los intervencionistas, algo que se está abriendo. Yo a los residentes les insisto, es que no tienen que ser intervencionistas, los radiólogos generales también lo pueden hacer, ustedes deben poner catéteres, deben hacer estas cosas menores, pero lo pueden hacer y le pueden ayudar a la clínica o en su institución a un manejo de dolor mucho más eficaz. Muchas gracias. Juan Guillermo, muchísimas gracias por esta excelente y muy ilustrativa charla que nos acaba de brindar. Hola. Estábamos tan contentos que el tiempo se nos fue muy rápido, pero tenemos tiempo para preguntas. Quienes quieran del auditorio formular alguna pregunta pueden levantar la mano o por el chat. Am, Me interesaría mucho reforzar lo último que dijo Juan Guillermo respecto a lo que nosotros no hagamos lo hará otro. Y es importante impulsar todas estas técnicas como novedades y como una cartera de servicios que amplía los diferentes departamentos. No sé si Aulo quiera decir algo o hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, por favor. Pues felicitar al doctor, muchas gracias, estuvo excelente su presentación y lo más difícil es hacerlo, ¿no? Porque se ve muy, o sobre todo a mí el trigémino es el que más me interesa aprender, no sé si podría platicarme más cómo es la técnica, doctor. Sí, o sea, siempre debe ser en fluoroscopia. Lo de los 3 centímetros es verdad de la comisura y el cóndilo. Y uno ahí busca una parte media y usted le dice al paciente que aprenda, que apriete un poquito el macetero y lo palpa. Entonces, ahí en ese punto medio, como apuntando hacia el macetero, ahí uno se entra y mirando con fluoroscopia, porque usted ve ahí la eminencia como temporal y ahí el cóndilo, y ahí es donde está el ganglio. Entonces, hay que hacerlo con calma. Como le digo, hay que en las primeros siempre meter la mano porque a veces uno se va muy medial y entra en la cavidad bucal. Y la idea es que pues no debe pasar, porque si usted lo puede hacer así sin necesidad, lo puede pasar por la piel y sigue ahí. Entonces uno lo va palpando. Hay que ver, yo pensaría que hay que ver 1 o 2 para entender más o menos cómo hacerlo, pero con esta regla del 3 más o menos le da una idea y puede mirarlo, y con la fluoroscopia. Entonces así tiene una buena orientación. Me pareció excelente, Juan Guillermo, la sustitución que hicieron en su grupo del contraste por el aire. Me pareció muy bueno y barato y muy demostrativo en las Claro, porque imágenes que usted... usted, la mayoría de los líquidos son de 50, entonces usted pierde, pues usted usa 2 o 3 y yo no uso para varios pacientes la misma. Entonces ya después de haber usado uno se desecha. Lo del aire es muy bueno, entonces creo que es fácil si uno no exagera, porque a veces hay pacientes que llegan con fístulas y les hacen preciso un taco, una resonancia y tienen neumoncéfalo. Entonces todo el mundo se asusta. ¿Qué pasa? No, es normal que migre. Y a veces por las cantidades producen cefaleas, pero también es mínimo. Entonces el aire es una muy buena opción, es fácil de hacer. Inclusive cuando uno entra al espacio epidural, yo lo que hago es la maniobra como de baloteo. Entonces usted llega al espacio, balotea, y él hace un poquito como que se devuelve, hace como resistencia. Entonces usted empuja un poquito más y cuando llega al espacio epidural se va el aire. Es como si uno le pusiera una gotica y entra al espacio y ella se va. Eso es una prueba que eso le aprendí yo a los anestesiólogos, que ellos van baloteando y ven y entran y ahí están. Y definitivamente ahí lo deja uno, y cuando uno hace el corte ve que está en el espacio. Pero eso es una buena maniobra para realizarlo.
o sea, como una presión negativa, se le va la Exactamente. gotica. Cuando usted entra al Excelente. espacio, la presión negativa y ahí se va. Y es un paloteo, usted lo siente. Obviamente no hay que hacerle mucha fuerza, pero uno va aprendiendo que es suavecito y va empujando y pim, y de repente se fue. Ahí es el espacio. Buen dato, muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Cristian Concepción que dice, buenas noches. En todos los bloqueos, a excepción de las cervicales, ¿emplea un corticoide con lidocaína? Sí, yo uso lidocaína y bupivacaína, o sea, corta y larga duración, y uso un corticoide de larga duración, que es las Ujú, dipropionato de betametasona o la ujú. metilprednisolona. Esas son las que más uso. Es más, hay estudios de hoy en día que están demostrando que el solo anestésico tiene casi la misma acción que el corticoide. A mí eso me parece discutido, pero hay metaanálisis de eso y son estudios serios que están demostrando que el uno o el otro sirve. Entonces, yo lo que hago es que conjugo los dos. Entonces, para mí es mucho más. Entonces, ¿qué hago? En algunos sitios ponen demasiado anestésico, lo ponen puro. A mí no me gusta. Porque un paciente que llega caminando y usted le hace el bloqueo y se tiene que dar 2 horas a que se le despierten las piernas, psicológicamente ya queda un poco afectado. Me dice, llegué caminando, tengo miedo con este bloqueo y fuera de eso, ahora me voy a quedar parapléjico, porque no lo entienden y uno tiene que estar muy encima del paciente y tranquila, esto es normal, ya le va a pasar, pero hay pacientes que duran hasta 4 horas en recuperación. Entonces yo lo que hago es que les pongo 1 centímetro de silocaína, 1 de marcaína, eso lo llevo a 10 y ahí preparo mi cóctel. Si voy a hacer varios niveles, les pongo 2, 4, 6 o 8 centímetros y el corticoide sí lo pongo puro porque no lo quiero diluir. Entonces si uso 2, lo pongo son 7 miligramos, entonces 1 centímetro o a veces vienen 2 centímetros. Entonces así los mezclo, pero ese sí siempre lo pongo puro. ¿Pero los lleva 10 con suero Sí, salino con o cómo? solución salina, O sea, exacto, es con agua uno destilada. uno y lo diluye y luego el corticoide Diluye y puro. de acuerdo a la cantidad que le quiera poner lo dejo. ¿Tiene alguna regla usted? Porque si la persona no tiene la tabla que mostró para calcular esos volúmenes. No, no, yo ya me acuerdo. Además, ¿sabe qué pienso yo? Cuando usted le, por ejemplo, hace las hartos de muñeca, el Ujú. paciente le dice, ¡ay! ¡Ay! Entonces ya uno sabe que ya lleva 1, 2, 3 Ya para. segundos y no Ujú. debe parar. O cuando usted ve que está inyectando y se empieza como a devolver, porque claro, ya la cápsula está llena, entonces empieza a devolverse al espacio. Las Ujú. capsulitis adhesivas a veces usted las inyecta y son terapéuticas para eso, entonces uno tiene que hacerle y presentan dolor, pero uno sabe que eso es porque apenas van 5 o 6. Pero yo pienso que uno ya con el tiempo, con tantas que ha hecho, pues uno va aprendiendo. Y esto es como más que todo con palos residentes, para que ellos sepan y sepan Ujú. que a un puño no le van a poner 5 o 10 centímetros y que a una rodilla no le sirve 5 o 10 centímetros, sino que tienen que ser 15, 20 o a veces hasta más. Claro. La pregunta Aulo Cobos, nuestro compañero, que si realiza usted necrólisis y neurolisis, perdón, realiza usted neurolisis y qué fármaco utiliza para eso. Nosotros hacíamos neurolisis sobre todo para el bloqueo celíaco. Ujú. Eso se ha perdido porque, como les digo, cada vez nos están quitando más y hoy en día yo tengo un gran amigo que es el jefe de gastroenterología y yo entro y si yo no hiciera radiología, de pronto haría gastroenterología porque los avances que ellos están haciendo es increíble. Ya están haciendo drenajes biliares a través del duodeno y Luis obviamente, Carlos, sí, Luis claro, Carlos Abad. y Ujú, obviamente para ellos es mucho más fácil llegar al tronco celíaco y por lo mismo. Pero para ujú, eso estaba yo en neurolisis. Una época había pensado en hacerlo en pacientes que tienen hiperhidrosis, entonces cuando hacen esas simpatectomías, pero me ujú, asusté porque yo dije, yo no sé cómo voy a manejar el alcohol, eso se hace con alcohol absoluto, que es como al 90%, ujú. pero uno no lo puede manejar porque no sabe hacia dónde va. Usted le puede poner 1 centímetro, puede caer el nivel superior e inferior, entonces me parecía que era muy radical. Pero básicamente la neurolisis la estamos usando solo para troncos celíacos, porque obviamente ya llegó la ablación, ya es algo que ya está mucho más controlada, que usted puede ir desde 1 centímetro hasta 5, entonces ya se puede usar eso también. Fíjense que ahorita el nuevo boom que viene ahorita va a ser la ablación de nervios gemiculares, que eso es Ujú. muy bueno porque los ortopedistas sufren mucho con los postoperatorios de los pacientes y los pacientes se quejan, me puse una prótesis, yo sigo igual con dolor, ¿esto para qué me sirve? Entonces, si uno le quita el dolor entre 9 a 12 meses o 12 meses y se lo vuelve a repetir, pues es fabuloso.
Excelente. Se me ocurre una pregunta ahora que usted habla de prótesis, Juan Guillermo. En pacientes amputados o pacientes de aquellos de las minas quiebrapatas que pierden una extremidad y que tienen que usar una prótesis rígida, ¿han probado ustedes los bloqueos? No, ¿O a los veces usan, las no? hacemos en el sitio como tal, pero no, no nos han ¿En el mandado. muñón? Sí, en el muñón, sí. Fíjense que a veces hacemos también bloqueos, y es que hay muchos tipos de bloqueos, por ejemplo, estamos haciendo bloqueos en las inserciones de las mallas abdominales para hernias. A veces donde las fijan presentan dolor y a ese sitio hay que llegar y hay que hacer el bloqueo. Pues la Estamos fibrosis esa, haciendo, ¿no? ahorita estamos haciendo, por ejemplo, infiltración de los rectos abdominales para que se amplíe el espacio, para que ellos puedan cerrar más fácil las paredes abdominales. Es que se está haciendo mucho, por eso es que les digo, la radiología intervencionista es una cosa apasionante y los que estamos en este mundo, con todo respeto, no es solo lo angio, es que esto cada vez se nos abren más cosas y la angio es fascinante con todo el sitio que estamos llegando, pero estos son también campos muy buenos y es que el dolor, ¿quién no quiere estar sin dolor? Fíjense que parte de lo que yo siempre le digo a los pacientes es que parte de por lo que somos médicos es para quitar el dolor. Claro. Nos pregunta Cristian otra vez, en su experiencia, ¿alguna vez ha colocado un catéter epidural para el manejo del dolor? No, no, a mí me lo pidieron, no es difícil, yo creo que no es eso porque usted entra al espacio, pero el manejo en el costo no, no, no nos metemos en ese campo. Además, me parece que hay que estar muy encima del paciente. A mí personalmente no me gusta mucho hospitalizar a los pacientes porque pues con todo lo que nosotros tenemos a veces hacer las epicrisis, pues no estamos muy acostumbrados. De pronto, cuando uno tiene los pacientes vasculares, sí, pero el resto no. Entonces yo trato de no, y eso lo manejamos con anestesia, y los anestesiólogos los ponen perfecto, y, o sea, yo en eso sí no me meto y me parece perfecto. Excelente. Pues muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o dejamos cenar al doctor Trujillo? Pues yo hacen, Ah, bueno. Entonces seguimos. sí, no, yo lo que, mire, lo que, como les digo, este tema es apasionante y ojalá ustedes se vuelvan multiplicadores de esta información. Fíjense todo lo que nos ha pasado, en serio, es que en serio, yo todos los días los veo, cada vez que tengo juntas, es más, yo una vez estuve en una reunión donde un jefe de un hospital dijo, yo pensaría que las imágenes son de los departamentos, los urólogos deberían hacer resonancia de riñón, deberían hacer las nefrostomías, los ortopedistas, y yo estaba ahí sentado y yo decía, oiga, no sé si saltarle a la garganta al tipo, pero eso son cosas que pasan y estamos en ese trend y fíjese que es importante hacer saber que nosotros estamos ahí, por eso es que a mí me parece tan importante que siempre vayamos a las reuniones multidisciplinares y siempre esté un radiólogo ahí. Yo cuando empecé con todo esto, me acuerdo que iba a todas las reuniones y había aquí una cosa que se llama Fuller. Me preguntaba que si iba a la de Fuller y dije, no, la reunión de Fuller no voy porque no hay pacientes. Eran todos los que hacían la limpieza del hospital. Hay que ir a todas las reuniones y uno no puede ir a todas, pero hay gente de subespecialistas que deben ir y deben a la ortopedia y deben hacer esto porque precisamente ahí es donde nosotros nos hacemos sentir y hacemos presencia y les decimos como cosas de estas. No, geniculares, no, dolor de prótesis, hay que revisarle y alguien se parece, no han pensado en un bloqueo y si le va bien, hágale una ablación. El ortopedista dice, pues sí, pero es que quién o cómo, y uno empieza a hacer. Y uno empieza a hacer. Si uno tiene un amigo ortopedista, le manda uno al primer paciente y ahí empieza uno. Y así ha empezado uno con lo mismo. Todos empezamos así, con algún amigo que le mandó o algún médico que lo leyó y le pareció interesante y uno le siguió la corriente y así es. Pero esto es algo que hay que hacer, algo que se nos abre y para nosotros ya es normal, como digo, nosotros ya hacemos eso todos los días, o sea, esto es pan de cada día. Y ya los de dolor saben que ellos tienen algunas cosas muy limitadas, a pesar de que anestesiólogos entrenados y todo, pero definitivamente es que con las imágenes, si usted le muestra al médico, y mire, yo estuve ahí, en cambio usted con fluoroscopio uno dice, ¿será que estuvo o no estuvo? Claro. Muy bien. Pues no tenemos más preguntas de la audiencia. Nos queda agradecerle muchísimo por la amena charla instructiva y los posteriores aportes, Juan Guillermo, muy agradecidos en nombre del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Muchas gracias a toda la audiencia y los esperamos en las próximas sesiones académicas. Juan Guillermo, un abrazo, feliz noche y
nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.